Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a resolver un ejercicio de cálculo de probabilidades. En concreto, es un ejercicio de estadística básica del grado de matemáticas del examen de la convocatoria de febrero, semana 2, en concreto el ejercicio número 1. El ejercicio nos dice: se supone que una variable aleatoria x asociada a un determinado experimento aleatorio sigue una distribución exponencial de parámetro b con función de densidad f de x igual a 1 partido por b por e elevado a menos x partido por b para x mayor que 0. Y lo primero que nos piden es determinar su función de distribución. La función de distribución f de x es la integral de f de x, la función de densidad diferencial de x, desde el mínimo valor de x posible, que en este caso pues va a ser 0, porque aquí tenemos x mayor que 0, hasta x. Y esto es igual a la integral de 0 a x de 1 partido por b por elevado a menos x partido por b, diferencial de x, y esto es igual a 1 partido por b por, es una función exponencial, ¿vale? Es relativamente sencillo realizar la integral, 1 dividido por menos 1 partido por b, que esto es el factor que multiplica a la x, ¿vale? Aquí en el exponente de la exponencial, por e elevado a menos x partido por b, y más una constante. Simplifico la b con la b y me queda igual a menos e elevado a menos x partido por b más una constante. La función de distribución f de x en el valor mínimo, es decir, en el valor 0, tiene que ser 0, ¿vale? En el valor 0 porque 0 es el mínimo. Y el valor máximo en infinito tiene que ser 1, porque infinito va a ser el máximo de x, mínimo de x, máximo de x. Bueno, pues voy a aplicar esta condición. F de 0 es igual a e elevado a menos 0 partido por b más la constante con el signo menos, ¿vale? Que no me lo olvido, que lo tenemos aquí. Y esto es igual a menos 1, e elevado a menos 0 es un 1, con lo cual, con el signo menos tengo menos 1, más c. Y esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, c es igual a 1. F de x, por tanto, va a ser 1 menos e elevado a menos x partido por b. Esta va a ser la función de distribución. Puedo comprobar esta otra condición. F de 1 va a ser igual a f de infinito. F de infinito va a ser igual a 1 menos e elevado a menos infinito partido por b, y esto es igual a 1 menos 0 igual a 1, ¿vale? Que es lo que tiene que salir. Bueno, pues ya hemos calculado el primer apartado, que es la función de distribución. Vamos al apartado B y nos dice: si b es igual a 2, calcular las probabilidades siguientes. La probabilidad de que x sea menor que 2 y la probabilidad de que x esté entre 1 y 3. Bueno, pues vamos. Apartado B. Apartado B. F de x va a ser igual a 1 menos e elevado a menos x partido por 2, ¿vale? Porque aquí lo que tenemos es que nos han dicho que b era igual a 2. Y la probabilidad de que x sea menor que 2, ¿vale? Pues va a ser f de 2 menos f en el mínimo, f de 0. F de 0 en el mínimo, que va a ser por defecto siempre, como es en el mínimo, pues va a ser siempre 0. Es decir, tenemos que calcular únicamente f de 2. F de 2 menos 0 igual a f de 2. Pues calculemos f de 2. F de 2 va a ser igual a 1 menos la exponencial de menos 2 partido por 2, es decir, 1 menos e elevado a menos 1, es decir, 1 menos 1 partido por e. Y no vamos a calcular más, lo vamos a dejar así indicado. Y luego, en la segunda parte, lo que nos dicen es que la probabilidad de
x esté entre 1 y 3. La probabilidad de 1 menor que x menor que 3. Y esto no es otra cosa que f de 3 menos f de 1. Así que tendremos 1 menos e elevado a menos 3 medios menos 1 menos e elevado a 1 medio. ¿Vale? Lo que he hecho aquí ha sido sustituir 1 y 3 en esta expresión. Ahora el menos 1 con el menos 1 se va y lo que tengo es el signo menos con el signo menos se me queda en un signo positivo. Aquí lo que teníamos también se me ha olvidado poner el signo, el menos 1 medio. Así que tendríamos e elevado a menos 1 medio, este signo negativo con este signo negativo, menos e elevado a menos 3 medios. Si queremos, lo podríamos calcular, ¿vale? Pero lo podemos dejar aquí así indicado. ¿Vale? Y con esto habríamos terminado el ejercicio. Muchísimas gracias.